Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, antes que nada, le pido mil disculpas por la demora en la transmisión del día de hoy. Tuvimos algunos detalles técnicos a resolver, unos problemitas con la computadora, bueno, con la cámara de la computadora. Les pido disculpas. Si hay alguien ya del otro lado, me gustaría saber si está todo saliendo en tiempo y forma, si todo se está viendo y escuchando correctamente. Así que, bueno, cualquier cosa, aprovechen ahí la sección de comentarios para dejarnos el comentario de que si se ve, no se ve. Y como dije, les pido disculpas, nos demoramos un poquito el día de hoy, tuvimos algunas dificultades técnicas. Así que quienes estén del otro lado, si alguien me apoya desde el más allá, avisando si todo se ve y se escucha bien, me dejan un poco más tranquilo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Eh, Soy del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata, soy un integrante de este colectivo que está en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad costera de la República Argentina, y nos estamos dedicando a la difusión de la cultura del Bhakti Yoga. Ahí mi amigo Maxi me está diciendo que se escucha y se ve bien, así que bueno, muchas gracias, perdón de nuevo por la demora a todos aquellos que quizás estaban esperando. Vamos a intentar solucionarlo y que la próxima no vuelva a ocurrir. Bueno, como dije, mi nombre es Arjuna Sakadas, yo pertenezco al colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Tenemos todas nuestras actividades espirituales ahora colgadas en las redes, en las plataformas. Hemos trasladado toda nuestra prédica y todos nuestros programas espirituales a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas digitales. Estamos cuidándonos del mejor modo posible en este momento de pandemia por el COVID-19. Pero bueno, no hemos detenido nuestras actividades, simplemente las hemos trasladado a este perfil de Facebook. Y también tenemos, como siempre recomiendo, nuestro canal en YouTube. Si ustedes ingresan a YouTube, van a tener un canal que pueden buscar como Hare Krishna Mar del Plata. Y ahí ya tienen más de 150 charlas o 150 clases sobre filosofía de Oriente, sobre Bhakti Yoga, sobre cultura del yoga, charlas muy interesantes respecto a muchísimos temas que quizás a ustedes les pueden llegar a gustar. Hare Krishna Mar del Plata, nuestro canal en YouTube, siempre recomiendo porque hay mucho material ahí y en este momento en que tenemos quizás un poco más de tiempo disponible, bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Y para el día de hoy, todos los jueves, desde hace ya casi 2 meses, estamos con un programa abierto, una sesión abierta de preguntas y respuestas donde interactuamos directamente con el público. Pero para el día de hoy decidí hacer algo distinto, algo nuevo, porque en este último, bueno, en estos últimos casi 2 meses que estamos con esta actividad online, un tema recurrente que ha surgido en las preguntas, en los comentarios y en toda la participación de ustedes, ha sido el tema del guru, la cuestión del maestro espiritual. Así que para el día de hoy vamos a tener una especie de sesión especial exclusivamente dedicada a ese tema. Entonces, en vez de levantar preguntas al azar o de distintos calibres, distintos tenores, hoy nos vamos a focalizar en un tema y le voy a pedir a aquellos que están del otro lado que también, si quieren consultar o preguntar o opinar o dejar alguna sugerencia, que lo hagan sobre el tema del día de hoy. ¿Sí? Hoy va a ser una especie de programa distinto, va a ser una actividad más focalizada en relación con las anteriores, las otras serán más libres, por así decirlo, donde las personas podían opinar, consultar, preguntar lo que querían, pero estuve viendo que había como una tendencia, había un tema general que les interesaba a todos, por eso hoy estamos dedicando este espacio a ese tema general. El tema va a ser guru, ¿sí? La cuestión del maestro espiritual. Para eso está la sección de comentarios, ahí van a poder dejar si ustedes quieren sus preguntas. Yo tengo algunas preguntas que fueron llegando durante la semana para empezar. Y para comenzar, en realidad, en vez de ingresar directamente a la sección de comentarios y de preguntas, me gustaría dejar una especie de base, de cimiento filosófico o teórico sobre esta cuestión del maestro espiritual o el guru, ¿sí? Entonces, para que todos más o menos estemos alineados y más o menos hablando y pensando de lo mismo, voy a tomarme unos minutos para hablar teóricamente sobre el concepto del guru o del maestro espiritual. Y mientras tanto, mientras yo voy hablando, si ustedes quieren, pueden aprovechar la sección de comentarios para dejar sus opiniones, para dejar sus preguntas. Recuerden, el día de hoy, programa especial o actividad especial sobre la cuestión del guru o del maestro espiritual.
Así que traten de, en lo posible, que sus preguntas y sus comentarios tengan que ver con ese tema. Si igual quieren hacer alguna pregunta o algún comentario fuera del tema del día de hoy, no hay ningún problema, lo dejan en la sección de los comentarios y en todo caso lo levantaremos y lo estaremos tratando el próximo jueves cuando nos volvamos a encontrar en esta actividad online. Así que como dije, para hoy vamos a hablar un poco sobre el maestro espiritual, un tema que parecería ser interesante para ustedes, porque básicamente surgió en todos los encuentros online que hemos tenido hasta el momento, aquí en este programa de los jueves. Y mientras tanto, ustedes van escribiendo sus preguntas o sus comentarios, yo voy a dejarles un poquito de información, voy a dar una especie como de mini charla sobre el concepto del gurú, planteando algunas cuestiones teóricas básicas para que todos podamos manejar más o menos el tema desde el mismo ángulo. Es un tema muy interesante para nosotros, la cuestión del gurú. Esta ciencia del maestro espiritual, el guru tattva, es un concepto muy amplio en la cultura del yoga o en las distintas filosofías que vienen de Oriente. Por supuesto, hay muchas perspectivas distintas de acuerdo con las diferentes tradiciones. El contexto que yo voy a utilizar para explicar y hablar acerca del Guru Tattva o la ciencia del maestro espiritual va a ser el contexto de la tradición del Bhakti Yoga, que es la tradición a la cual yo pertenezco, y me imagino que también muchos de ustedes del otro lado también, ¿sí? Pero bueno, sí, sepan y entiendan eso, el concepto del maestro espiritual o el concepto del guru se entiende de muchas formas distintas de acuerdo a diferentes tradiciones y culturas. Es muy importante en la cultura del yoga en general, es muy importante en la filosofía de Oriente en general, pero distintas tradiciones, distintas escuelas, distintas líneas de pensamiento, distintas culturas particulares van a estar abordando este tema de distintas maneras. Yo en lo particular me voy a estar basando en la bibliografía y el contexto va a ser el de la tradición o la cultura del Bhakti Yoga. Y en este caso, guru se podría traducir como maestro, docente, preceptor, guía, mentor, ¿sí? El guru es este maestro que nos acompaña y que nos guía durante nuestra vida. No específicamente la palabra guru se refiere al maestro espiritual, aunque nosotros hoy en día y en la actualidad, cuando decimos guru, casi exclusivamente estamos hablando del maestro espiritual, pero en realidad el término, la palabra, tiene aceptaciones más amplias. Por ejemplo, la madre y el padre también se consideran que son gurús o maestros. Está el maestro de escuela, ¿sí? Al cual también se le llama guru en esta tradición. De hecho, la escuela en la tradición del Bhakti Yoga se denomina Gurukula, cuya traducción puede ser la casa del guru. En la antigüedad, en las cuestiones, en las sociedades más tradicionales de la antigüedad en la India o en Oriente, no había una institución escolar establecida como lo hay ahora en Occidente en el siglo XXI, sino que el hogar del maestro, del guru, se transformaba de forma espontánea en la escuela. Entonces los niños de la región o los niños de la aldea, todos congregaban en la casa del maestro, y ese lugar, la casa del maestro, el hogar del maestro, se denominaba Gurukula, ¿sí? Y ahí los niños aceptaban y recibían su educación. Guru, como decía, también es un concepto amplio, no se refiere específicamente al maestro espiritual, aunque nosotros hoy por hoy sí lo hacemos de esa forma. Un ejemplo para demostrar esto está en el mismo Bhagavad Gita, ¿sí? Al comienzo del Bhagavad Gita, en el primer capítulo del Bhagavad Gita, una de las razones por las cuales Arjuna no quiere pelear es que él establece, aclara a Krishna, que en el bando contrario está su guru, ¿sí? Y él se está refiriendo a Drona Acharya. Drona Acharya era su maestro de armas. O sea, Drona Acharya no era su maestro espiritual formal. Después nosotros leyendo el Bhagavad Gita vamos a descubrir que Krishna se transforma en su maestro espiritual. Pero para Arjuna, sí, Dronacharya era un maestro, porque era el maestro que le había enseñado las artes bélicas o le había enseñado la ciencia de la guerra. Era su maestro de armas, ¿sí? Entonces, en esa categoría de maestro de armas, Dronacharya, al comienzo del Bhagavad Gita, también recibe el título o el nombre de Guru. Aunque no era el maestro espiritual de Arjuna, Arjuna sí lo reconoce como un maestro. Entonces, como digo, este término es más bien amplio, mentor, guía, preceptor, docente, maestro, pero nosotros hoy por hoy, cuando decimos guru, y casi exclusivamente
nos estamos refiriendo al maestro espiritual o a la guía o al preceptor que nos va a acompañar en nuestro aprendizaje de la ciencia trascendental. Si vamos a analizarlo etimológicamente, la palabra guru es una palabra en sánscrito y es una palabra compuesta. Tiene algunas traducciones interesantes. Por ejemplo, guru significa aquel que está más allá de las gunas, o sea, más allá del condicionamiento material. Este guru, este maestro espiritual, es una persona que tiene un conocimiento más elevado que el conocimiento mecánico materialista, tiene un conocimiento del espíritu, tiene un conocimiento del alma tatua, de la ciencia del alma, tiene un conocimiento sobre la divinidad, y es por eso que esa información o ese conocimiento trascendental lo ubica por encima de las gunas, lo ubica por encima de las modalidades, de las frecuencias o de las vibraciones del mundo físico. Esa es una traducción de la palabra guru. Guru sería aquella persona que tiene un conocimiento o que está más allá de las limitaciones del mundo material. Y otra traducción que tiene la palabra guru es pesado, y se refiere al peso de ese conocimiento o al peso de esa información trascendental. El guru es un ser maduro, es un ser cimentado, un ser que tiene peso específico cuando habla acerca de las escrituras o cuando difunde, comparte y enseña la ciencia de Dios. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas etimologías en relación a la palabra guru. ¿Qué significa la palabra guru? Bueno, por un lado, aquella persona que está más allá de los condicionamientos del mundo material, y por otro lado, aquella persona que tiene como un peso específico en cuanto a su saber trascendental. Para hacerlo más o menos rápido esto y podamos pasar a las preguntas, una cosa que sí hay que aclarar al comienzo es que cuando hablamos de guru no estamos hablando de una persona física, sino que estamos hablando de un principio espiritual que se puede manifestar a través de distintas entidades vivientes. Tenemos como la costumbre de decir guru y automáticamente pensamos en una persona o en nuestro maestro o el maestro de otra persona o en una persona que consideramos un maestro, pero guru en realidad no se refiere a una persona en particular. Guru no es ninguna entidad viviente específica, sino que guru es un principio espiritual. Básicamente todo lo que estamos estudiando desde Hare Krishna Mar del Plata son principios y valores espirituales que tienen su origen en la divinidad o en la trascendencia, en el reino de Dios o en el más allá de este mundo material. Hemos tratado cosas como, por ejemplo, el amor, ¿no? Entonces el amor no tiene un origen terrenal, sino que el amor es de origen divino, es de origen trascendental. Es un valor, es un principio espiritual. Bueno, similarmente el guru. Y ese principio espiritual sí se manifiesta a través de distintas personas o incluso de distintas entidades vivientes. En el Mahabharata, y también se referencia en el Srimad Bhagavatam, tenemos la historia de Yadu Maharaj. Yadu Maharaj, quien fue el que fundó la dinastía de los Yadus, de donde luego nacería Krishna. Yadu Maharaj, hay un pasatiempo de él muy interesante, donde él se adentra en el bosque, encuentra a un sabio y le consulta al sabio respecto a quién es su maestro espiritual. Y tienen una conversación en relación al maestro espiritual muy interesante, donde Yadu escucha del sabio que para el sabio, por ejemplo, el sol es su maestro espiritual, porque alguna vez el sol le enseñó algo y ese sabio tomó esa enseñanza y ese aprendizaje y empezó a considerar a partir de ese momento el sol como su maestro. Luego el sabio vio que un ave hacía algo en particular y esa actividad o esa acción también le dejó una enseñanza, entonces el sabio aceptó y tomó al pájaro como su gurú. En este pasatiempo, el sabio termina comentando acerca de unas 20 entidades o 20 cosas que servían como gurú para este asceta que estaba meditando en el bosque, ¿no? Y Yadu Maharaj queda sorprendido, pero vale la pena este pasatiempo para aclarar que el gurú no es una única persona, no es una persona física, no es una cosa, es un principio espiritual que se expresa y se manifiesta a través de distintas personas, incluso a través de distintas cosas, como por ejemplo el sol, la luna, bueno, como comentaba este sabio en el pasatiempo de Yadu Maharaj.
¿sí? Entonces, un punto para aclarar, el gurú no es una persona física, es un principio espiritual. Pero si hablamos sobre las personas físicas que sí embeben el concepto o el principio del gurú, entonces podemos entenderlos como los representantes de Dios en la tierra, ¿sí? El gurú es el representante de la divinidad en el plano de lo material. En una de las últimas charlas de los jueves, cuando consultaron sobre el tema del gurú, yo di un ejemplo que Srila Prabhupada solía dar, y es el concepto del embajador, ¿sí? Pensemos en el gurú o en el maestro espiritual como un análogo de un embajador. En otros países alrededor del mundo, nuestro presidente o el Ejecutivo Nacional tiene representantes. Entonces, nuestro presidente no puede estar en todos los países al mismo tiempo, pero sí hay personas apoderadas por él que lo representan. Entonces tenemos embajadores, supongamos, no sé, en Norteamérica, en Venezuela, en Canadá, en Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos embajadores está apoderado por el presidente. Cuando lo invitan a un evento, lo reciben con los honores del Poder Ejecutivo. Este embajador tiene permisos y tiene autoridad para firmar acuerdos, para firmar contratos, para generar lazos y arreglos y convenios y negocios en nombre del presidente. O sea que no es el presidente mismo, pero sí actúa como su representante o está apoderado por la potencia del Ejecutivo Nacional. Bueno, similarmente, Prabhupada explicaba así el concepto del gurú. El gurú no es Dios propiamente dicho, pero el discípulo lo acepta como un representante de Dios y lo trata como si fuera Dios mismo, del mismo modo que distintos políticos alrededor del mundo aceptan a los embajadores como si fueran los presidentes de un país, ¿sí? Entonces es un principio espiritual, no es una persona en particular, pero cuando nos referenciamos al gurú como persona, tenemos que entenderlo en esta capacidad, ¿no? El gurú como si fuera un embajador o un representante de Dios en la tierra. Estamos hablando del Guru Tattva, de la ciencia de Dios, y como toda ciencia hay muchas categorizaciones, hay muchas clasificaciones, y no nos vamos a robar todo el tiempo de la charla dando todas las categorizaciones y todas las clasificaciones y divisiones del concepto del guru, pero sí les quiero aclarar que hay varias, porque esto es una ciencia, y como toda ciencia, las cosas se subdividen para poder estudiar mejor. Por ejemplo, existe el Adi Guru, ¿sí? O el Guru original. En el Bhagavad Gita 4.1, o sea, en el primer verso del cuarto capítulo del Bhagavad Gita, Krishna, o Dios mismo, se expresa como Adi Guru, y él le explica a Arjuna que es él, Dios, el maestro original que le enseña a la humanidad y que le enseña a todas las entidades vivientes la ciencia de Dios. En nuestra tradición también reconocemos a Balaram y a Nityananda como expresiones de este Adi Guru, de este Guru original que es Dios mismo. Entonces, bueno, ahí tenemos una categoría o una clasificación. Después tenemos el Varma Pradakshaka Guru, ¿sí? Esto lo van a poder leer en el Chaitanya Chaitamrita Madhya Lila 8.128. Prabhupada hace un comentario a ese verso y explica que este es el guru que nos permite el primer contacto con la vida espiritual. Varma Pradakshaka Guru, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquella persona que nos invita a un programa espiritual por primera vez, aquella persona que nos distribuye un libro, aquella persona que por primera vez nos habló acerca de la ciencia de Dios, esa persona también entra en la categoría de guru. Esa persona también es un maestro que me orientó o que me iluminó o que me guió en el camino. Después tenemos, por ejemplo, el Chaitya Guru. Esto lo podemos encontrar en el Srimad Bhagavatam 4.8.44. Y esto es Dios o el Guru, el maestro en el corazón. Literalmente, Chaitya Guru significa el Guru oculto o el maestro oculto. Y se refiere a ese principio espiritual del Guru que todavía está inmerso en nuestro corazón, no está externalizado, no está manifestado en el mundo que nos rodea, sino que todavía está guardado ahí en el corazón, está como oculto, ¿sí? Es Paramatma, es Dios en el corazón y Él nos va guiando desde adentro, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra categoría u otra clasificación de guru. Pero cuando tenemos que hablar de maestro espiritual, por lo general en las dos categorías que caemos o en las dos categorías que más charlamos, son las de Diksha Guru y Shiksha Guru. Diksha Guru es el maestro espiritual formal. En nuestra tradición, en la tradición del Bhakti Yoga, tenemos un único maestro espiritual, Diksha Guru.
Este Diksha Guru es el que oficia como de ceremonialmente para ingresar a nosotros, a los discípulos, a una tradición, y es el que formalmente representa el principio espiritual del maestro para conmigo. Diksha Guru, ¿sí? De estos solamente hay uno por discípulo. Y después tenemos el Shiksha Guru, que son los consejeros, ¿sí? Aquellas personas que nos acompañan, que nos guían, que nos aconsejan. De estos puede haber varios, ¿sí? Una persona puede tener varios Shiksha Gurus, puede tener personas que, por ejemplo, en la cultura del Bhakti Yoga, como es una cultura, tenemos filosofía, tenemos música, tenemos gastronomía, tenemos obras de teatro, tenemos un montón de aspectos culturales que tienen que ver con nuestra tradición. Entonces, bueno, si yo quiero ir aprendiendo distintos aspectos de esa cultura, quizás una misma persona no tenga todo ese conocimiento y yo tenga que tomar consejos o enseñanzas de varias personas. Entonces, de acuerdo con aquellas personas que me inspiran, aquellas personas que me entusiasman, aquellas personas con las cuales tengo cierta confianza, yo voy aceptando distintos Shiksha Gurus o consejeros, acompañantes, que me van guiando en distintos aspectos de esta cultura espiritual del Bhakti Yoga. Entonces, quizás una persona me sirva de Shiksha Guru para resolver cuestiones de filosofía o de la teología del Bhakti Yoga. Otra persona me hace de Shiksha Guru porque me enseña a tocar distintos instrumentos. Otra persona me hace de Shiksha Guru o yo acepto sus consejos en cuanto a lo que tiene que ver con la gastronomía, con el vegetarianismo, cómo hacer el cambio de hábito, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, Shiksha Gurus, una persona puede tener varios, pero Diksha Guru, el maestro espiritual formal, solamente hay uno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Guru, hoy por hoy, básicamente estamos hablando de estas dos categorías, el Diksha Guru, que es el maestro espiritual formal, y el Shiksha Guru, que son los consejeros que me acompañan junto al maestro espiritual en mi vida espiritual. Después también tenemos otras nociones que involucran al Guru, por ejemplo, la cuestión de Guru Parampara, o una sucesión de maestros y discípulos. En nuestra tradición del Bhakti Yoga, podemos rastrear nuestra cultura espiritual hasta Dios mismo, y si ustedes van al Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, van a encontrar en las primeras páginas el Guru Parampara, o la lista de la sucesión de maestros y discípulos, ¿sí? Nosotros, como integrantes de la cultura del Bhakti Yoga, estamos formando parte de una herencia o un legado espiritual que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y a lo largo de esos 5.000 años ha habido grandes maestros que han marcado hitos importantes en la tradición, y ellos a su vez han tenido sus maestros, y ellos a su vez han tenido sus maestros. Entonces se genera una especie de cadena donde cada uno de nosotros somos como pequeños eslabones conectados los unos con los otros, y en última instancia esa sucesión o esa cadena vuelve de regreso a Dios o a Krishna, el Adi Guru, el maestro espiritual original. Y otro concepto que también involucra al guru y que tiene que ver con nuestra tradición es la cuestión de guru, sadhu y shastra, ¿sí? Este sistema tripartito que tenemos los devotos de conciencia de Krishna para poder verificar si una información es cierta o no, si un concepto está errado o no. Guru, maestro; sadhu, el sabio o los devotos practicantes; y shastra, la literatura espiritual, ¿sí? Es un tamiz, un filtro por el cual nosotros podemos determinar si algo es cierto o no. Y los tres tienen que estar alineados. Por ejemplo, el maestro espiritual, el guru, no puede decir algo que no sea aceptado por los sadhus, por los sabios, los devotos, y que no esté avalado por la shastra o por la literatura. Y similarmente, el sadhu o los devotos no pueden decir o hacer algo que no esté aprobado por el guru o que no esté aprobado por la shastra. Entonces, entre esos tres se van como corrigiendo o se van evaluando, y nosotros de esa forma tenemos como un seguro para entender si las cosas son ciertas o no. Los tres tienen que estar alineados. Guru, Sadhu y Shastra tienen que decir y proponer exactamente lo mismo, y al decir y proponer exactamente lo mismo, sabemos que el maestro espiritual, los devotos y la literatura espiritual confirman alguna cosa que nosotros queremos saber o alguna cosa que queremos investigar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño pantallazo muy rápido. Muchas categorías de guru: Adi Guru, el guru original; Varma Pradakshaka Guru, el guru que
que me enseña el camino o que el primer contacto que tengo con la espiritualidad, Chaitya Guru, el maestro espiritual oculto aún en mi corazón, Diksha Guru, el maestro espiritual formal, Shiksha Guru, los consejeros o acompañantes que tengo en mi vida espiritual. El guru es un representante de Dios en la tierra, como en el caso, como por ejemplo, de un embajador. El guru no es una persona física, es un principio espiritual que se manifiesta a través de distintas entidades vivientes. No hay un único guru, ¿sí? No es que una persona se adueña del término, sino que muchos pueden ser gurus, y es un principio espiritual que se manifiesta. Y básicamente, cuando hablamos de guru, cuando hablamos de este preceptor, hablamos también de una guía, un mentor, o un docente, o un maestro espiritual, ¿sí? Resumen general. Si quieren más información, hay muchísima información del concepto de guru en nuestra tradición, porque es un punto muy importante para nosotros. Yo siempre recomiendo que los devotos hagan el curso de discípulos de ISKCON. Nuestra institución, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, tiene un curso oficial que trata este tema del guru, ¿sí? El maestro espiritual. Básicamente lo estudia a fondo, se llama curso de discípulos. Búsquenlo cada uno de ustedes en su ciudad, en su región, en su país. Hay muchas plataformas online donde se da de forma digital. También sé que hay muchos devotos que lo dan de forma personal, en distintos talleres, en distintos workshops, en distintos cursos y seminarios. Para aquellos que tengan la oportunidad o quieran profundizar un poco más, simplemente busquen curso de discípulos de ISKCON. Dependiendo del país o de la ciudad donde ustedes vivan, van a tener distintos equipos o grupos de devotos habilitados, autorizados para ofrecer este curso. Mi recomendación es que lo tomen porque es un estudio a fondo, muy profundo, del concepto del maestro espiritual. También les recomiendo la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, o sea, el primer tomo del Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Das Goswami. El primer capítulo se llama Los maestros espirituales. O sea, toda la introducción al Chaitanya Charitamrita es un estudio acerca del Guru Tattva, o la ciencia del maestro espiritual. Son 110 versos que hablan acerca del maestro espiritual. Así que también recomiendo esa lectura. Tienen, por supuesto, el Shri Guru Astaka, una canción muy hermosa que glorifica al maestro espiritual. Es una poesía de 8 versos que está compuesta por Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, una canción que los devotos cantan a diario para glorificar al maestro espiritual, una poesía muy linda. Ahí también tienen mucha información filosófica, teológica, sobre el concepto del maestro espiritual. Y para cerrar la parte teórica, me gustaría leer el verso fundamental del Bhagavad Gita que habla acerca del maestro espiritual, que es el famoso verso 4.34 del Bhagavad Gita, o sea, el texto 34 del cuarto capítulo del Bhagavad Gita, y un verso muy famoso: tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Bhagavad Gita 4.34, el gran verso del Bhagavad Gita donde Krishna le aconseja a Arjuna que acepte, que tome un maestro espiritual para poder avanzar en su vida espiritual y en el conocimiento trascendental. Así que bueno, ahí concluye la parte teórica. Me gustaría entonces ahora pasar a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Hoy estamos tratando en esta actividad especial de los días de preguntas y respuestas. Hoy nos estamos abocando exclusivamente al guru, al maestro espiritual, ¿sí? Por lo general aceptamos preguntas random, generales, pero bueno, hoy nos estamos dando un programa especial dedicado al maestro espiritual porque fue un tema recurrente en los últimos encuentros de los jueves, así que bueno, viendo que a ustedes les interesaba, decidí armar el programa especial del día de hoy en base a eso. Si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, aprovechen la sección de los comentarios para hacerlo. Yo mientras tanto voy saludando a Maxi, que ya lo había saludado, a Madre Lucía. Gracias, Madre, por estar del otro lado. Perdón que hoy a mí me costó salir. Tuve un pequeño problema técnico con la computadora, me costó y salí un poquito más tarde, así que les pido disculpas. Hare Krishna a Susana, que está del otro lado, a Viviana también del otro lado, Madre Liliana. Muchas gracias por estar ahí. Luisa Cofre dice: Hare Krishna, la saluda Ambrita Ganga desde la Patagonia, Chile. Madre Ambrita, muchas gracias por estar ahí del otro lado desde Chile acompañándonos. Acá tengo un primer
una primera pregunta, y es de Madre Alejandra desde Bolivia, un saludo grande. Dice, mis reverencias, Prabhu, escuché en el curso de discípulos que los términos su divina gracia y su santidad se usan para referirse a Srila Prabhupada, pero escucho que últimamente lo usan para referirse a otros devotos. ¿Me aclararía ese punto? Su divina gracia es un título que en ISKCON, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es exclusiva para Srila Prabhupada, ¿sí? A Srila Prabhupada lo glorificamos con el título de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ¿sí? Entonces, en mi humilde entender, ese honor, ese título es exclusivo para él, ¿sí? Srila Prabhupada es el único su divina gracia en nuestra institución. No estoy diciendo que sea la única su divina gracia en el mundo. Como dije, este concepto del guru se ve desde muchos abordajes, distintas tradiciones, distintas culturas, distintas asociaciones tienen sus propias reglas y regulaciones o sus propias definiciones respecto a estos temas. Yo me voy a quedar en el contexto del Bhakti Yoga y en el contexto de ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y de acuerdo a nuestro contexto, su divina gracia solo es para Srila Prabhupada. Y su santidad es para los sannyasis, para aquellas personas que han tomado la orden de vida de renuncia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo a mi maestro espiritual, Hridayananda Das Goswami, que también recibe el título de Su Santidad Hridayananda Das Goswami. Y también tenemos, por ejemplo, a Su Santidad Jayapataka Swami, a Su Santidad Krishna Kshetra Maharaj, ¿sí? Y así sucesivamente todas las personas que han tomado sannyas o la orden de vida de renuncia en nuestra institución, todos ellos reciben el título de Su Santidad. Y su divina gracia es un título exclusivo o un honor, una glorificación exclusiva para Srila Prabhupada, ¿sí? Así que, Madre Alejandra, espero haber hecho esa aclaración. Y bueno, espero que les sirva esa aclaración. Yo tengo algunas preguntas más que nos fueron llegando durante la semana. Si ustedes quieren aprovechar, mientras yo estoy leyendo las preguntas de la semana, para hacer sus propias consultas, aprovechen. Nos queda un ratito todavía, ¿sí? Más de media hora para seguir charlando sobre el tema del gurú. Así que bueno, aprovechen, ahí tienen en el tablero la sección de comentarios, pueden dejar sus preguntas, dudas, sugerencias, interrogantes, etcétera, etcétera, y yo voy a ir leyendo. En la semana, cuando anunciamos el programa del día de hoy, nos fueron llegando algunas preguntas y tengo acá varias para responder. La primera dice, ¿cómo saber cuál es el gurú correcto para uno? O sea, básicamente, ¿cómo saber cuál es mi gurú? No sé si hay una fórmula secreta o si hay como un método demasiado estricto. En mi humilde experiencia, distintos devotos reconocen a su maestro espiritual de distintas formas. También en reglas generales hay como una especie como de enamoramiento, hay una situación extraña que se genera con el maestro espiritual donde el devoto entiende cabalmente que esa es la persona mejor cualificada para acompañarlo en el aprendizaje espiritual. Como que uno lo sabe por dentro. Tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado antes, ¿no? Del Chaitya Guru. Se dice en nuestras escrituras que primero el Guru está en el corazón, ¿no? Chaitya, está oculto en nuestro interior. Y cuando nosotros crecemos en nuestra sinceridad, cuando crecemos en nuestro real deseo honesto de realmente conocer a Dios, entonces ese Chaitya Guru que está oculto se manifiesta, se muestra, se externaliza. Y ahí se empieza a corporificar en la presencia de otra persona. Entonces ahí está esa conexión, ¿no? Entonces el gurú que yo siempre tuve adentro en el corazón, ahora de repente lo puedo ver ante mis ojos. Y hay como una especie como de enamoramiento o de vínculo, un flechazo, por así decirlo, inmediato. Esa es una experiencia general que yo he escuchado y he recibido de muchos devotos y también es mi experiencia personal. En mi caso personal, yo conocí a mi maestro espiritual de forma de audio. No lo vi personalmente hasta un tiempo después, pero escuché su voz en un cassette y automáticamente me di cuenta que esa era la persona mejor capacitada para ayudarme en mi vida espiritual. Entonces hay una especie como de efecto de enamoramiento o de yoga, de conexión inmediata con el maestro espiritual. ¿Y cómo saber si ese es mi gurú?
o si es el gurú correcto para mí. Bueno, lo que nosotros siempre recomendamos en ISKCON, en la Sociedad Internacional eh, para, para la Conciencia de Krishna, es que haya un periodo de reconocimiento. Que por más que haya un enamoramiento, por más que haya un flechazo, por más que haya una especie como de deslumbramiento original o inicial, nos tomemos el tiempo para realmente indagar acerca de ese maestro espiritual, escuchar sus clases, escuchar su prédica, saber qué le gusta, qué no le gusta, leer sus libros, ver sus clases. Hoy en día vivimos en un mundo tecnológico donde hay una enorme oferta de material de los maestros espirituales. En esta época de pandemia, casi todos los gurús de ISKCON están haciendo algún que otro programa online, ya sea liderando kirtans, dando clases, generando talleres, hay llamadas por Zoom, casi 2000 por día de distintos maestros espirituales. O sea, vivimos en una época tecnológicamente privilegiada, donde realmente podemos tomarnos el tiempo serio de conocer al maestro espiritual. Y como toda relación, tenemos que conocernos para poder profundizar. Entonces, mi humilde opinión, ¿cómo saber si es el gurú correcto? Creo que vamos a saber si es el gurú correcto después de un tiempo de estar relacionados, ¿sí? Después de un tiempito donde yo pueda escuchar a ese maestro, ver a ese maestro, servir a ese maestro, hacerle preguntas a ese maestro, crear un vínculo inicial. Y en la medida que nos vamos conociendo, creo que también surge el saber si es el gurú correcto o no para mí. Así que bueno, de esa forma respondo la primera pregunta. Madre Alejandra hace una repregunta. Dice, ¿y si es un gurú grijasta, no sannyasi, puede ser su santidad? Eh, Podríamos consultarlo, Madre Alejandra, ver en ISKCON cuál sería la etiqueta correcta para referirse a los gurús que son hombres casados. Por ejemplo, bueno, su maestro espiritual, Mahatma Prabhu, es un hombre casado. Virabhahu Prabhu también es un maestro espiritual que es un hombre casado. Tengo entendido que no se les denomina su santidad, ¿sí? Pero si usted quiere, después podemos chequear más profundamente, ver cómo es la etiqueta correcta en nuestra institución. En mi humilde entendimiento, a los maestros espirituales grijastas, a los gurús, que son hombres casados, no se los denomina su santidad. Ese es mi entendimiento. Mi entendimiento que ese título es simplemente para los sannyasis, para las personas que aceptan la orden de renuncia, pero podemos chequearlo y después ver exactamente cómo es la etiqueta. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo es el vínculo con el gurú antes de llegar a la etapa de la iniciación? Bueno, un poco lo que hablábamos recién, el vínculo es un vínculo de conocerse, ¿sí? Antes de la iniciación formal, antes de que el discípulo tome votos formales con el maestro y antes de que el maestro acepte formalmente al alumno, hay un periodo de conocerse donde tanto el maestro como el discípulo entre comillas, se evalúan, se analizan, se conocen, se charlan, eh, profundizan en ese vínculo. Entonces, al principio hay ese tipo de etapas, ¿no? Donde el alumno, el discípulo le escribe a su maestro, le hace algunas consultas, empieza a contarle un poco sobre su vida, el gurú retribuye con alguna enseñanza, con algún conocimiento, el discípulo indaga acerca de ese maestro, puede ver, como dije, puede ver sus clases en YouTube, puede escuchar sus audios, puede leer sus libros. Entonces, antes de la iniciación está esta etapa o este momento de conocerse, ¿sí? El maestro y el discípulo se van conociendo el uno al otro. Y después la iniciación es la formalidad, ¿sí? Cuando llega el momento de la iniciación, ahí ya está el compromiso, está la seriedad, y los dos tienen que estar maduros, conscientes, y tienen que aprobar de que eso va a ocurrir, ¿sí? El maestro tiene que estar de acuerdo en recibir al alumno, y el alumno o el discípulo tiene que estar de acuerdo en aceptar al maestro espiritual. Pero en la previa está el conocerse, ¿sí? El conocerse el uno con el otro. Tercera pregunta, ¿qué compromisos se asumen con el maestro espiritual? Bueno, en ISKCON, en nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, en nuestra institución en particular, al momento de la iniciación, el discípulo, el alumno, acepta varios compromisos. Por un lado, compromisos que tienen que ver con su práctica espiritual diaria o sadhana, ¿sí? Los hábitos saludables que un espiritualista adopta para profundizar en su vida. Por ejemplo, acepta dejar de comer carne, no tomar alcohol, no intoxicarse,
acepta el compromiso de regular la vida sexual, ¿sí? Acepta no jugar juegos de azar o no hacer apuestas económicas, ¿sí? Entonces, bueno, hay esos compromisos por un lado, y también se compromete en cuestiones que tienen que ver con el canto del Maha Mantra Hare Krishna, los discípulos iniciados, los alumnos formalmente recibidos, aceptados por un maestro en ISKCON, aceptan el compromiso del canto de 16 rondas de un rosario del Maha Mantra Hare Krishna todos los días, es un compromiso. Y también, por supuesto, el compromiso de serle fiel a ISKCON, a la institución que creó Srila Prabhupada, el compromiso de prestar servicio activo, un servicio espiritual activo, ¿sí? El compromiso de servir al maestro espiritual, ¿sí? No es que uno toma ahora la iniciación y ya se olvida del maestro espiritual, sino todo lo contrario. Uno toma iniciación y tiene que reforzar su vínculo, su ayuda, su aporte a la misión del maestro espiritual. Así que bueno, eso básicamente son los compromisos que tienen que ver con el sadhana, con nuestra rutina espiritual diaria, de incrementar la misericordia, de incrementar la honestidad, de incrementar la limpieza, de incrementar la veracidad, dejar de comer carne, dejar de tomar alcohol, dejar de fumar tabaco, dejar de drogarnos, de intoxicarnos, dejar de lado la promiscuidad, regular la vida sexual, ¿sí? Son compromisos como prácticos. Después tenemos el compromiso del canto de 16 rondas del Maha Mantra Hare Krishna en Japamala o en Rosario todos los días. El compromiso de la fidelidad y la lealtad a Srila Prabhupada y su institución. Y el compromiso de prestar servicio al maestro espiritual, ya sea directamente al maestro espiritual en Vapu, ¿sí? En la fórmula física del maestro espiritual, y también servicio en Vani, en las enseñanzas. Uno se compromete en seguir las instrucciones del maestro espiritual. Entonces, bueno, ahí tienen algunos de los compromisos que van surgiendo al momento de formalizar la relación. Después dice, ¿cómo saber cuándo uno está listo para ir en busca de un guru? Creo que, bueno, también creo que lo hemos comentado, Prabhupada y Bhaktivinoda Thakur, los dos hablan del mismo tema, dan la misma respuesta, hablan de la honestidad. El punto de partida de la búsqueda del maestro espiritual es cuando el alumno se siente honestamente preparado o sinceramente listo para profundizar su responsabilidad espiritual. A veces cuando conocemos la vida espiritual o conciencia de Krishna al principio es como una especie de periodo de prueba, ¿no? Entonces uno se acerca a los devotos, quizás lee un poquito, canta un poquito, pero no hace todas las prácticas, quizás no reguló su vida sexual, quizás no abandonó algún vicio, quizás algunos días medita, otros días no medita. Está como, ¿no? Esa especie como de periodo de prueba con un pie en cada mundo, ¿no? Un poquito material, un poquito de disfrute material, un poquito de práctica espiritual. Y es natural, cuando llegamos a la vida espiritual, estamos ahí, ¿no? En como una zona gris. Pero cuando realmente nos ponemos serios, cuando nace en nosotros el deseo sincero, cuando empezamos a ser honestos con nuestra práctica, creo ahí que nace la búsqueda, la indagación espiritual de verdad. Y creo que es ahí cuando empieza a picarnos el bichito de que uno está listo para salir a buscar un maestro espiritual. Creo que todo tiene que ver con la honestidad, con la sinceridad, con el compromiso con el cual uno quiere llevar a cabo su vida espiritual. Cuando ese compromiso está maduro, cuando es serio, cuando es responsable, cuando es realmente fuerte, entonces, bueno, ahí empieza el deseo de encontrar un maestro espiritual, porque uno naturalmente quiere tener más aprendizajes, más enseñanzas, quiere empezar a profundizar, ya quiere dejar de ser un autodidacta para ser alguien que pueda aprender en profundidad todo lo que es la ciencia de Dios. Entonces me parece que, bueno, esa respuesta es así. Tiene que ver con cómo sé cuando estoy listo. Vamos a estar listos cuando reconozcamos que realmente estamos sinceramente deseosos de conocer a Dios. Cuando estemos realmente deseosos, sinceramente, con ganas de tener una relación profunda con Dios, en ese momento aparece el maestro espiritual. Otra consulta, ¿se debe tener un solo gurú? Si es así, ¿por qué? Bueno, en nuestra tradición, como dije antes, Diksha Guru o maestro espiritual e iniciador, hay uno solo. Esa es la etiqueta, esa es la tradición.
podemos tener muchos guías, muchos consejeros, podemos tener distintos ayudantes, asistentes en la vida espiritual, pero formalmente solo tenemos un maestro espiritual, un único Diksha Guru. Y es esa persona que nosotros reconocemos como representante de Dios en la tierra, esa es la persona que hace de embajador entre la divinidad y nosotros. Esa persona es Dios en la tierra para nosotros y es a esa persona a la cual yo me comprometo a servir por el resto de mi vida. Entonces, bueno, esa es básicamente la posición en nuestra institución, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Solamente hay un Diksha Guru, un único maestro espiritual formal iniciador. Y después la última que yo tengo, o de la última que han hecho durante la semana, es: ¿el Guru se busca o viene a nosotros? Bueno, la realidad, me han llegado experiencias de los dos tipos. En mi caso personal, yo salí en busca de un maestro espiritual. Cuando yo escuché esa clase de mi maestro, yo ya estaba deseoso de que un mentor, de que una guía seria me pudiera acompañar en mi búsqueda espiritual. Y bueno, como dije, Krishna se manifestó en mi maestro espiritual en particular, su santidad Hridayananda Das Goswami. Pero también he escuchado a otras personas decir que ha sido el gurú que los ha elegido de alguna forma, y que ha sido el maestro que ha salido como a buscar o a elegir al discípulo. Me parece que eso es muy personal, es como un pasatiempo muy trascendental, este vínculo entre el alumno y el maestro, entre el gurú y el discípulo. Quizás haya muchas experiencias distintas de acuerdo a distintas personas. Quizás se puedan las dos, ¿no? Pueden suceder de las dos. Puede suceder que uno sale a buscar al maestro que tanto necesita. También puede ser que el maestro encuentra al discípulo. Así que bueno, creo que son válidas las dos. Yo ya he terminado por mi parte con el tema de las preguntas. Si alguien quiere aprovechar, nos quedan algunos minutos más, quizás unos 15, 10 minutos para seguir charlando. Hoy estamos dedicados exclusivamente al tema del Guru Tattva, al maestro espiritual. Hoy en nuestra sesión de preguntas y respuestas nos estamos limitando a este tema porque me pareció que fue el tema recurrente de este último mes y medio. Así que bueno, entendí que era un tema interesante para ustedes. Si alguien quiere hacer una pregunta ahora, este es el momento, y si no estaríamos cerrando por el día de hoy. Le mando saludos a Madre Ananda, que ahí se acaba de conectar. Hare Krishna, Madre, muchas gracias por estar. Bueno, y como dije, sección del comentario, si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene algo para decir, este sería el momento, y si no estaríamos cerrando por el día de hoy. ¿Sí? Hoy nos hemos dedicado a estudiar Guru Tattva. Quizás a vuelo de pájaro, ¿no? Quizás de una forma un poquito superficial, pero creo que para responder preguntas estuvo muy bien, y quizás dudas que había dando vueltas se pueden aclarar en este video. Lo que vamos a hacer es que este video va a quedar acá en nuestro perfil de Facebook, y como hacemos siempre, también luego lo trasladamos a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Recuerden, en YouTube tenemos un canal que es Hare Krishna Mar del Plata. En ese canal hay 150 videos ya online para que ustedes puedan ver y puedan profundizar en la ciencia del Bhakti Yoga o en la teología de conciencia de Krishna, de temas muy diversos, ¿no? De todo tipo de temas, con distintos oradores, algunos maestros espirituales, de hecho, que nos han visitado en la ciudad de Mar del Plata y han tenido la misericordia de charlar con nosotros. Ellos también han dejado sus videos, sus clases, sus enseñanzas, así que, bueno, pueden tomar provecho de toda esa información. Más de 150 clases para justamente aprovechar estos momentos de cuarentena y de tiempo disponible que tenemos para profundizar en nuestra vida espiritual. Vamos a ir cerrando entonces, me fijo si hay alguna otra cosa. Acá ya tengo una consulta más de Madre Alejandra. Dice: ¿cómo afrontar la vida espiritual cuando nuestro gurú deja el cuerpo? No hay ningún problema, porque como dijimos antes, gurú es un principio espiritual. El gurú no es una persona, y yo puedo estar completamente vinculado con mi maestro espiritual, a pesar de que él no esté físicamente en este plano. Creo que un excelente ejemplo es el ejemplo de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada claramente estaba vinculado con Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, con su maestro espiritual, y de hecho Srila Prabhupada vino a Occidente décadas después de que Bhaktisiddhanta haya dejado el planeta, haya dejado este plano, y él todo el tiempo estaba honrando a su maestro espiritual, todo el tiempo estaba viendo cómo seguir adelante y cómo llevar a cabo la misión de su maestro espiritual. Y Bhaktisiddhanta hacía, como dije, décadas que ya no estaba físicamente entre nosotros. Pero sin embargo, Srila Prabhupada
entendía que el vínculo entre el maestro y el discípulo trasciende cuestiones físicas, materiales, como la muerte de un cuerpo. En este concepto también podemos hablar de algo que hablábamos hace un ratito, Vani y Vapu, ¿no? Los tipos de servicio que uno le presta al maestro. Vapu tiene que ver con el cuerpo, y a veces le prestamos servicio al cuerpo del maestro. Supongamos, no sé, le preparamos el almuerzo, ¿no? O le llevamos su valija cuando él se traslada de un lugar a otro, o le preparamos un programa, ¿no? Le preparamos un Vyasa-san, un asiento, una mesa, un proyector, para que él pueda llevar a cabo su programa. Le hacemos una guirnalda. Esos son servicios en el nivel de Vapu, en el nivel del cuerpo. Son muy buenos, son servicios muy buenos, muy prácticos, que ayudan al avance espiritual. Pero en última instancia, tenemos que fortalecer el Vani, tenemos que hacer yoga, contacto con el mensaje del maestro espiritual. Y el mensaje del maestro espiritual no desaparece cuando desaparece el cuerpo del maestro espiritual. Entonces, nosotros, por ejemplo, el día de hoy estamos como Prabhupada Nugas, como seguidores de Srila Prabhupada, conectados en yoga con el Vani de Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada sigue vivo en sus enseñanzas, en sus libros, y hasta el día de hoy seguimos sus enseñanzas y toda su filosofía a través de eso, a través de su mensaje, a través de su aporte en cuanto a la enseñanza espiritual, ¿sí? Pero no lo tenemos físicamente con nosotros, pero todo lo reconocemos, todo el mundo lo glorifica y seguimos al pie de la letra todo lo que Srila Prabhupada nos ha enseñado. Y eso es Vani. Y de esa forma podemos relacionarnos con nuestro gurú cuando nuestro gurú deje el planeta, ¿sí? Es muy probable que la mayoría de nosotros veamos partir a nuestros maestros espirituales, porque por lo general el maestro espiritual es más grande en edad que su alumno o que su discípulo. Entonces, bueno, estadísticamente hay una posibilidad de que veamos partir al maestro espiritual de la misma forma en que Prabhupada vio partir a su maestro espiritual, o que del mismo modo que hace un año y medio, muchos miembros de ISKCON vieron partir a Gunagrahi Maharaj, ¿no? De hecho, mi esposa, ella es discípula de su santidad Gunagrahi Maharaj, y es un maestro espiritual que dejó el plano hace un año y medio. Eh, y bueno, ¿cómo seguir adelante? Hay que seguir adelante siguiendo las enseñanzas del maestro espiritual. Ya no está más el Vapu, ya no podemos servir al cuerpo del maestro, pero sí eternamente podemos servir en la misión del maestro, en el Vani, en las enseñanzas o el mensaje del maestro espiritual. Así que, Alejandra, creo que esa es la forma de afrontar la vida espiritual cuando nuestro gurú deja el cuerpo. Entender que nuestra relación con el gurú no desapareció con el cuerpo físico o la desaparición material del gurú, ¿sí? Nuestra relación con el maestro espiritual es eterna, porque, insisto, el gurú es un concepto o un principio espiritual y no está sujeto a tiempo, lugar y circunstancias, mucho menos está sujeto a un único cuerpo. ¿Mm? Así que, bueno, no sé si alguien más queda o tiene algo para decir. Yo, por mi parte, como dije, las preguntas que habían hecho en la semana se terminaron, ya hemos repasado todas esas preguntas. Tengo algunos links después para compartirles, estaremos compartiendo acá en la sección de los comentarios. Hoy mencioné algunos versos y algunas recomendaciones de lectura. Les voy a estar posteando ahora cuando termine la charla esas recomendaciones en la sección de los comentarios, para que ustedes puedan leer desde Chaitanya Charitamrita, ¿no? Para que puedan leer desde todos esos lugares donde hoy mencionamos, algunos links, algunos artículos también que les va a ayudar a todos ustedes a profundizar el tema del maestro espiritual. Bueno, gracias Alejandra, gracias Madre Ananda, Lucía, bueno, todos los que estaban del otro lado. Madre Ambrita Ganga desde Chile, un saludo nuevamente, Liliana, Viviana, Susana, Maxi, todos ustedes, muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Hoy, como dijimos, un programa especial dedicado al maestro espiritual. Espero que lo hayan disfrutado. Ahora voy a dejar publicado los links para que puedan ustedes seguir estudiando. Les recuerdo y les recomiendo, para aquellos que son miembros de ISKCON, hagan el curso de discípulos. Ahí van a tener una enorme zambullida en el Guru Tattva, ¿sí? En el universo del maestro espiritual, y van a ver que es muy profundo, muy rico, hay muchas categorizaciones, muchas clasificaciones, hay mucha información del concepto del maestro espiritual en la cultura del Bhakti Yoga. Yo les recomiendo que hagan ese curso para discípulos en ISKCON, ¿sí? Ahí van a poder ver la profundidad que tiene este tema espiritual.
Por lo pronto, nos despedimos. Muchas gracias por todo. Hare Krishna, Hari Bol.